al fondo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y frente a mí, y me alegro muchísimo, quien esperamos que entre con mucha fuerza en el Europarlamento en el próximo mes de mayo a finales, María Eugenia Rodríguez Palop. Gracias por recoger esta invitación para charlar con otro espacio y otro tiempo distinto al que vamos a encontrar en cuanto empiece la vorágine de la campaña. O sea que gracias por el ofrecimiento, además todavía ejerciendo como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros. La primera pregunta casi me parece obligada, porque además cuando veníamos para aquí, pues unas alumnas nos decían que estaban muy contentas teniéndote como profesora y que no querían que acabase de tus clases. Pienso en, ¿va a ser necesario hacer mucha pedagogía cuando entres en el Europarlamento? ¿Hace falta mucha pedagogía para pensar otra Europa y sobre todo para que quienes están representando a la ciudadanía en Europa puedan formular también soluciones que de verdad notemos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras vidas? La pedagogía es esencial en la vida, es esencial con la pareja, con los hijos, con las instituciones, en la universidad. Es decir, la pedagogía no es un aula, ¿no? Precisamente ahí es quizás donde menos pedagogía se hace, porque las estructuras de un aula muchas veces no favorecen una buena pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, claro que hay que hacer pedagogía siempre. Lo que ocurre con las instituciones es lo mismo que ocurre con las aulas, que tienen sus propias reglas, que no son siempre las reglas de la pedagogía. Por eso hay que encontrar otros espacios, además de en las instituciones y en las aulas, otros espacios desde donde hablarle a la ciudadanía, ¿no? Yo he estado hasta ahora moviéndome en esos otros espacios, ahora doy un salto a las instituciones, porque siempre he creído que las instituciones, la política institucionalizada y la política no institucionalizada de movimientos, de asociaciones, de organizaciones de autogestión, tenían que estar en comunicación, ¿no? Yo he defendido siempre la porosidad y la flexibilidad. Y hay que hacer pedagogía desde fuera y hay que conseguir que en las instituciones sea posible hacer pedagogía. Algunos de los motivos que te lleva a dar el salto, bueno, pues de salir de este espacio, de este entorno, también del entorno de el pensamiento político, desde los artículos, desde libros como este, que luego vamos a hablar de eso también, que te lleva a dar el salto a la política institucional, representativa, porque señor salto también. Pues mira, ¿qué me lleva? La verdad es que yo creo que yo siempre he estado haciendo política y creo que además todo el mundo hace política. Toda la gente que tiene un objetivo y que está implicado o implicada en la consecución de ese objetivo hace política. No se puede pensar en los derechos humanos, que ha sido mi especialidad, los derechos de las mujeres, las cuestiones ambientales, si no es desde la política. Otra cosa es qué tipo de política se hace. Si se hace desde un partido, que no ha sido mi caso ni lo es ahora, porque tampoco formo parte de ningún partido. Si se hace desde una institución, que puede ser una institución representativa como el Parlamento Europeo, o puede ser una institución no elegida, digamos, no representativa en términos directos, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, una universidad, ¿no? O un banco. Es decir, yo creo que se puede hacer y se hace política continuamente. ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues cambiar el decorado. Voy a hacer política desde otro decorado. ¿Por qué? Porque en ese decorado creo que voy a tener más recursos para hacer lo que yo creo que he de hacer, porque voy a tener más impacto, o al menos eso espero, sobre la vida de la gente, sobre la vida cotidiana de la gente, y me parece pues una ventana de oportunidad. Te confieso que en el momento en el que se da la noticia y sabemos que vas a estar representándonos en el Parlamento Europeo, pienso precisamente en las especialidades que hace un momento nombrabas, en derechos humanos, en feminismo, en ecología, y pienso en el horizonte verde y el horizonte morado que llevamos por bandera de la que no puedo sino estar muy orgullosa y muy alegre. ¿Qué Europa verde y morada necesitamos? ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo lo vamos a contar y hacer posible? Yo creo que a la gente lo que hay que decirles es lo que además ya le lleva diciendo el movimiento feminista y el movimiento ecologista hace décadas, ¿no? Que es que no es una opción, o sea, no es una alternativa. En plan, ¿puedo elegir entre la Europa verde o la Europa negra? No, es que si eliges la Europa negra,
directamente es un suicidio, es un homicidio, es un ecocidio, ¿no? Y si eliges la Europa verde, pues es la única manera de sostener la vida. Y en el caso de la Europa morada es igual, porque quienes hoy están sosteniendo la Europa verde en el mundo son las mujeres. Es decir, no hay una desconexión entre esas dos Europas, sino que es la misma Europa, es el mismo proyecto europeo. Y es que es el único proyecto europeo viable y sostenible. Cuando la gente piensa en, bueno, esto es una utopía, mira, no hay nada más utópico que pensar que el capitalismo, el crecimiento indefinido e infinito en un planeta finito es posible. Eso es un tópico, aparte de un mal sueño o una gran pesadilla, ¿no? Pero es directamente, para quien cree que eso es un bonito sueño, es directamente una utopía, es decir, no se podrá realizar nunca. Entonces, no es que estemos optando, es que estamos siendo realistas. Es decir, lo más realista es pensar en una Europa verde y una Europa morada. Y es además lo que vemos en nuestra vida cotidiana, todos los días. Es que son las mujeres las que están luchando por los bienes comunes, el agua, la vivienda, el acceso a la luz, en todas las partes del mundo. Es que son las que sostienen la vida en sus casas, en sus familias, en sus comunidades. Es que lo que estamos viendo todos los días, desde que echamos el primer diente, es que hay un mundo verde y morado a nuestro alrededor, y toda la épica cotidiana es ese mundo verde y ese mundo morado. Entonces es simplemente llevar esto a las instituciones, es hacer ver a las instituciones que ese es el camino, que no hay otro camino. Con lo de llevar a las instituciones, me permito esto de citar, entre otras cosas porque Revolución Feminista y Políticas de lo Común lo he disfrutado mucho, y porque en esto de, pues cuando una se permite leer y lo hace con entusiasmo, el primer impulso también es el de compartir, y compartía hace, pues yo qué sé, hace unas semanas un fragmento que me parece que explicaba muy bien cómo trasladar también las demandas. Y lo dices con mucha claridad. Al final, una agenda social sin identidad, con este no debate, entiendo que en realidad no tiene una contraposición entre redistribución y reconocimiento, o sea, no es una cosa que se oponga, sino una cosa que por fuerza tiene que ser síntesis en su conjunto. Pero no, una agenda social sin identidad es clientelismo, y una política identitaria sin agenda social es puro clasismo. ¿Cómo vamos a materializar esto? ¿De qué manera trasladamos esta síntesis de la que hablamos? Mira, yo esto lo saqué porque hubo y hay siempre, ¿no?, esta especie como de discusión al interior de las izquierdas, ¿no?, acerca de si lo primero es lo material, es decir, las condiciones de vida y las cosas del comer, o si lo primero es la identidad y por tanto cómo nos vemos a nosotros mismos, nos reconocemos, o cuál es nuestro proyecto. Yo creo que es completamente absurdo distinguir una cosa de la otra, ¿no? Nosotros nos vemos interrelacionados con las cosas del comer, somos lo que somos por nuestra interacción con nuestras condiciones materiales, con nuestro mundo, con nuestro entorno, con la fruta que comemos, con las cosas que cocinamos, es decir, con lo que tiene que ver con, hablábamos antes, con esa Europa verde, con la parte ecológica, con la ecodependencia, y somos lo que somos porque estamos relacionados con los otros. Nadie es un yo, el yo es absolutamente una invención, lo único que somos todos es un tú. Es decir, nosotros nos reconocemos siempre porque otros nos reconocen. Por lo tanto, la cuestión del reconocimiento y el autorreconocimiento ya va, digamos, inescindiblemente unida a una comunidad de pensamiento y a una comunidad de autorreconocimiento y de reconocimientos mutuos. Es decir, que esto es una cosa que además el feminismo lo ha dicho hace mucho tiempo, o sea que por tanto ahí están los elementos esos de la política identitaria, ¿no? Y después, evidentemente, todo eso no se sostiene en el mundo sin las condiciones materiales. Entonces, ahí, claro, esto de redistribución y reconocimiento de Fraser se tiene que conectar, ¿no? También lo he dicho de otras maneras, decía, no hay derechos sociales sin derechos políticos, y no hay derechos políticos si no hay una forma, digamos, de autogobierno en términos, digamos, de autorreconocimiento propio y de proyecto propio, ¿no? Porque si no, los derechos sociales, ¿qué son? Pues son políticas sociales, que no son derechos sociales, sino políticas sociales orientadas a, básicamente, el incremento del consumo, articular condiciones materiales para que te puedas estar en condiciones de consumir, pero digamos, como contrapartida, en cierto modo, que te desempoderes, que te calles, que es a lo que llamamos clientelismo. Es decir, bueno, te vamos a dar esto, pero
no me vengas ahora a contarme más cosas. O sea, ¿qué más quieres si ya tienes un parque? ¿Qué más quieres si ya tienes una escuela? ¿Qué más quieres si ya tienes un centro de sanidad? O sea, estoy ¿qué vienes a financiando pedir? tu asociación, claro, tu organización. ¿Qué más vienes a pedir? Pues vengo a pedir que eso lo quiero manejar yo, que eso quiero que me identifique a mí, que eso quiero que sea algo propio. Por eso quiero en la escuela hablar mi idioma, por eso quiero que mi idioma no sea algo secundario en mi escuela. Es decir, que es una cosa que va unido, porque si no, pues es esto, ¿no? Clientelismo. Y claro, si se dan unas políticas de reconocimiento, de empoderamiento en términos políticos, ¿no? Lo que llamaríamos vulgarmente los derechos políticos, desconociendo completamente las condiciones materiales, claro, pues bueno, a ver, hay que dar unas condiciones materiales mínimas para saber quién es uno y lo que uno quiere ser. Claro, entonces, claro, si uno directamente no tiene ni qué llevarse a la boca, pues difícilmente puede tener un proyecto de reconocimiento identitario, ¿no? Porque bueno, entonces los derechos políticos tienen que ir vinculados evidentemente a una redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces ¿sabes qué pasa? Sofía, que a nosotros nos han enseñado incluso en el discurso de los derechos humanos que lo primero son los derechos civiles, esas libertades, ese yo, esa especie de egoísmo posesivo, individualismo posesivo, y que después ya están los derechos sociales y los derechos políticos, que son los que aseguran la justicia social y la cohesión social, que eso ya viene después, que primero somos lo uno y después ya somos la comunidad, es el todo, porque hemos construido la idea de los derechos pues a partir un poco de Locke, ¿no? De la influencia de Locke. Pero yo siempre le decía a los alumnos y alumnas, bueno, Rousseau, que era un misógino y que por tanto tampoco hay que comprárselo entero, tuvo grandes aciertos en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, no, primero existe la comunidad y el hombre es un ser social, ¿no? Y entonces, bueno, primero se genera, nadie nace solo individualmente considerado, nace siempre en conexión con otros, ¿no? Entonces, es cómo contamos la historia, desde el nosotros hacia el yo o desde el yo hacia el nosotros. Pues ahí es donde está el reconocimiento y la redistribución. Luego escuchas a diputados o diputadas de Ciudadanos llevarse las manos a la cabeza porque hablemos de derechos colectivos y dicen, pero si los derechos no son colectivos y los derechos son de cada cual. Bueno, hay derechos individuales y hay derechos cuyo objeto de protección son derechos colectivos. Es absurdo, por ejemplo, pensar que el derecho a la huelga no es un derecho colectivo, por lo que se refiere al objeto de protección. Evidentemente, después el titular del derecho a la huelga pues es un individuo o individua, porque evidentemente son ellos y ellas los que ejercen el derecho a la huelga, ¿no? Cada uno individualmente, pero no existe un derecho a la huelga sino como un ejercicio colectivo y como su objeto de protección es colectivo. Pero es que el derecho a la educación tiene un objeto de protección que es colectivo y se ejerce colectivamente. Es que el derecho a votar, que es autodeterminarse políticamente, para saber qué proyecto tenemos como comunidad política, tiene un objeto de protección que es común y se ejerce, digamos, cada X tiempo colectivamente. O sea, es que es ridículo intentar desagregar, ¿no? Lo que pasa es que esto, que es ideología pura, claro, nos lleva pues a aquello de no, los únicos derechos son los individuales, que son los que tienen, cuyo objeto de protección son los intereses privados. Y estos son los que tienen que condicionar lo que sucede en el Parlamento, lo que sucede con la soberanía popular, lo que sucede colectivamente. Lo primero son los intereses privados y después ya hablamos de lo demás. No. Es que esos intereses privados, claro que existen y son importantes, pero se tienen que conectar con los intereses colectivos, porque no existe lo privado. Es que no existe. Nadie existe individualmente considerado. Estoy, mientras te escucho, pensando en cómo hace 4 años veíamos que entraba un soplo de aire fresco en la Cámara del Parlamento Europeo, con unas personas que entraban a representar de un modo, con unas formas en su apariencia y sobre todo con unas formas en sus discursos y en sus defensas de principios, de derechos, de programa, totalmente distintas a las que podíamos estar acostumbradas, porque si podía existir cierta desafección con la política representativa, institucional, bueno, la cercanía o el nivel de incidencia que podíamos sentir hacia Europa era quizás de lo más alejado de todos. 4 años después nos han estado demostrando 5 europarlamentarias y europarlamentarios que se pueden hacer cosas allí y que en Europa se están diciendo cosas y nos han traducido mucho al conjunto de la ciudadanía, que podíamos vivir como un poco más ajenas o no sentirnos tan interpeladas.
¿Cómo ves entrar ahora cuando esta misma mañana, hablando acerca de quiénes llevan otros partidos, a quiénes llevan al frente, pues yo que sé, pienso en Dolors Montserrat con respecto al Partido Popular, lo definían incluso como un cementerio de elefantes, cuando yo te imagino precisamente como una punky con una chupa de cuero entrando en ese cementerio de elefantes a espabilarlos a todos, que creo que es una cosa que hacemos muy bien en las instituciones. ¿Cómo lo vives tú ya, de repente, eso ahí? Y desvélanos también, o sea, podemos seguir haciendo cosas en Europa que merezcan la pena y que garanticen cosas que luego suceden aquí, que suceden en el conjunto del Estado, que suceden en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Mira, es tan obvio que la política que se hace en Europa incide sobre nuestras vidas, sobre nuestros pueblos, como que cualquiera que viva en esa España vaciada y atienda un poquito a la política agrícola común, no me haría esta pregunta, no porque tú no me la hagas, no se haría esta pregunta. Es decir, es evidente que hay un impacto notable de la política europea en todo lo que llamamos la España vaciada, la política agrícola común, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con la política energética. El otro día estaba en Mérida, ¿no?, que yo soy extremeña, y hablaba pues precisamente de la importancia que tenía pues para los extremeños y extremeñas las decisiones que se toman en Europa respecto de estas tres cuestiones. Se quejan de un tren digno, que no tenemos un tren digno, piden un tren digno, ahí está la gente de Milana bonita. Claro, pero es que esto depende mucho de Europa. Es que las cuestiones agrícolas dependen mucho de los tratados de libre comercio que la Unión Europea ha puesto en marcha, la volatilidad de los precios, la competencia desleal, la desigualdad de trato en el acceso, y ahí sí, a las cosas del comer, porque las cosas de la agricultura son las cosas del comer. Todo esto tiene que ver con la gestión incluso de la política exterior europea. Es decir, que claro que hay un impacto. Hay, por otra parte, una desafección, porque también es cierto que la Europa actualmente existente pues ha sido un corsé para muchos países, y la articulación del euro, pues ha exigido reformas constitucionales como la nuestra del 135, que han supuesto una involución democrática muy clara en ciertos países, y de ahí que exista la eurofobia, de ahí que haya partidos de extrema derecha que piensen en la eurofobia, de ahí que exista un Brexit, o sea, no porque haya personas confundidas, sino personas que han visto, o personas a las que les han contado que la Unión Europea no es siempre bueno o no siempre hace cosas buenas, pero la idea no es marcharse, la idea es precisamente decir, la Unión Europea hace cosas buenas, también hay una Unión Europea que no nos gusta, lo mejor es estar allí y convertir aquello pues en el lugar que nos gusta. ¿Esto es compatible con convertirse en un elefante? Pues es incompatible con convertirse en un elefante. Lo que hay que hacer es explicarle a la gente con pedagogía, mira, esto es lo que nos gusta de Europa, esto es lo que no nos gusta y lo que venimos a cambiar. Y claro que vamos ahí pues con la chupa de cuero o con los tacones de aguja, y vamos a decir, oye, se acabó, venga, ánimo. Y yo creo que además hay gente allí que ya lo está haciendo, y lo que tenemos que ser es muchos más los que vamos a activar, digamos, la institución, a darle vida, a dinamizarla, a ponerla en conexión con la gente de acá, que los que están allí pues simplemente a jubilarse, ¿no? No obstante, en el Congreso, y tú lo sabes, también hay mucha gente que se está jubilando, ¿no? Es decir, que elefantes pues también hay en el Congreso de los Diputados, lamentablemente, y la muestra de que eso puede cambiar pues es Unidas Podemos, ¿no? En realidad parece que hablar de cementerios de elefantes como expresión y sintagma es algo que nos dicen del Europarlamento, pero que nos lo dicen clarísimamente del Senado, y también hemos demostrado que no, que puede tener una utilidad y que en cualquier caso habrá que entrar ahí para revertir todas esas dinámicas, y también nos lo dicen del Congreso, y si pensamos en algunos ayuntamientos, pues anda que no llevan décadas gobernando los mismos. Exacto. Parece más bien que de hablar de eso es desproveer de toda la capacidad de incidencia política y transformadora que tienen esas instituciones. Pensándolo desde ahí... Que solo ahí, favorecen, por cierto, a los que las han tenido siempre. Claro. Evidentemente. Y pensándolo desde ahí, y pensándolo desde el feminismo, como creo que no somos capaces ya de hacer quienes nos colocamos esas gafas y ahí se quedan ya permanentemente, dar el paso y darlo al frente del proyecto que se lleva ahora a la candidatura a la lista a las europeas,
esto del liderazgo femenino, esto de las contradicciones, esto de la praxis tal y como funcionan las instituciones y la política y la praxis que defendemos desde una perspectiva feminista. Todo esto ahora, ¿cómo lo llevas? Teniendo en cuenta que es una pregunta personal y que lo personal es profundamente político. Y teniendo en cuenta que tú, que eres una gran feminista y llevas además la secretaría, lo has debido vivir en carne propia. Yo creo que cambiar las dinámicas es muy difícil, pero se puede. Y de hecho, si hoy hay un Madrid de los cuidados, si hoy se está hablando de un Madrid central, si hoy todo el mundo habla de cuidarse y de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles, obligatorios, pagados al 100%, si hoy hay la gente entiende una palabra tan raruna como interdependencia, ecodependencia, poner la vida en el centro y todo el mundo sabe lo que significa, es gracias a que vosotras, Unidas Podemos, ha colocado en el centro ciertos ejes temáticos que han tenido que pelearse, que, bueno, semánticamente aún están, digamos, en disputa, pero que están, que es que antes no estaban. Y esto significa un cambio, o sea, es un cambio enorme. ¿Quién hablaba antes de la justicia patriarcal? ¿Quién pensaba en el liderazgo transformacional? Yo recuerdo cuando usé esa palabra por primera vez de un artículo en el diario, que la tuve, por supuesto, que explicar detalladamente, y ahora mismo creo que si la soltara en cualquier sitio todo el mundo diría, el liderazgo de mujeres, el que tiene... Es decir, esa pedagogía se ha hecho, eso ya está instalado. Y ahora hay que empezar a trabajar desde ahí y desde, como decía antes, un poco la épica cotidiana, ¿no? Todo el mundo sabe que la ley de igualdad ha sido importante, pero todo el mundo sabe que su incidencia ha sido minúscula. ¿Por qué? Bueno, la ley entró en vigor pues hace 1000 años, ¿no? Y cuando entró en vigor había 39% de mujeres en el Congreso, entró en vigor y eran 39,4, perdón, había 36, después fueron 36,4 y ahora hay 39. Es decir, que el impacto ha sido muy pequeño. 12 años de incumplimiento sistemático de la ley, en realidad. De la ley, exacto, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos dice? Nos dice que no es solo una cuestión de elaborar normas, es una cuestión de cambiar dinámicas, de moverse de otra manera, de articular liderazgos corales, de repartir trabajo, de repartir competencias, de tener más horizontalidad, de hablar más, de ser más discursivas, de ser más argumentativas. ¿Es más pesado? Sí, es más pesado. Se hace política más rápida, que no siempre mejor, pero sí más rápida cuando hay uno que manda. Claro, pero es que no se trata de acomodar la política a según qué velocidades, a la velocidad del mercado o a la velocidad del capital. Es que de lo que se trata es de que cada uno tiene su velocidad. Mira, yo soy profesora universitaria, nuestra velocidad es extremadamente lenta. O sea, yo sé que para mí lo peor de la política va a ser acomodarme a un ritmo que es devorador de tiempo. Y aparte de otras cosas, pero me tendré que acomodar, pero lo que no asumo es que los tiempos de la política son los tiempos de los medios y son los tiempos del mercado. Creo que los tiempos de los medios son o deben ser más veloces y los tiempos del mercado lógicamente son más veloces, porque el capitalismo consiste en conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible, con el menor coste posible. Eso es el capitalismo, que es productivismo. Claro, si la política que está en este mundo para controlar, para embridar precisamente ese capitalismo, se somete a los mismos ritmos del capitalismo, pues difícilmente va a conseguir hacer bien su trabajo. Hay un tema de ritmos que las mujeres podemos incorporar con nuestras conciliaciones, con nuestras corresponsabilidades, con nuestros cuidados, que vamos a echar el freno porque la vida nos ha puesto ese freno y nos ha dado, para bien o para mal, esa responsabilidad. Y cuando las mujeres tomemos esas responsabilidades, cuando las mujeres estemos en las políticas bien, digamos, reconocidas en nuestro sitio, inevitablemente la política tendrá otro ritmo. Yo creo que es lo que llamamos un poco este liderazgo feminista, femenino, transformacional, que se le puede poner pues muchos apellidos, ¿no? Precisamente me gusta esa distinción porque
concibo también la incomodidad como algo necesario para esa tensión de la épica cotidiana, es decir, sentirse cómodos en política, tener comodidad en política, me parece que puede estar evitando ese tensionar continuo para poder transformar. Desde la zona de confort de los alpinistas, por ejemplo, es difícil establecer transformaciones, es necesario salir de eso pues para avanzar, para subir, para hacer cima, para lo que sea, pero al mismo tiempo me interesa la distinción con los tiempos físicos, vivibles, ejecutables, no son cómodos porque no son los tiempos propios que debería tener la política, sino una impronta que viene dada de otros poderes, ¿no? De los poderes del mercado, de los poderes de los medios de comunicación entendidos desde el poder, no desde su práctica habitual. Y ahí me interesa introducir precisamente esa posibilidad de transformarlo. Pensar en la conciliación ya de cuidar a otros o de cuidarse una misma. En la conciliación entendida de recordar que somos personitas y no profesionales únicamente destinadas a la institución. Cuando además se trabaja pegada al territorio, pero teniendo que desplazarse a Europa, es algo que resulta como difícil poder pensar en ese autocuidado, en ese cuidado de otras personas, en la conciliación. Bueno, eso es una de las cuestiones que más me han perturbado a la hora de tomar esta decisión y que sospecho que van a ser una fuente de perturbación considerable a lo largo de todo este tiempo. Yo, tengo la suerte de tener un padre implicado con una custodia compartida, que además es un buen padre y que creo que hará muy bien su labor, pero yo no quiero dejar de hacer mi parte ni dejar de hacer mi labor. Yo lo que espero es que la política sea compatible con la vida. Y para eso somos las mujeres las que tenemos que entrar ahí. En buena parte la política no ha sido compatible con la vida y se ha acomodado a los ritmos del mercado y de los medios porque han sido lideradas por varones, muchas veces jóvenes y sin hijos y otras veces con hijos de los que no se ocupaban. Pero cuando sea liderada por mujeres, jóvenes o no, que tengamos hijos, que tenemos hijos, necesariamente la política tendrá otro ritmo, y no solo porque pensemos, porque es que las cosas no hay que pensarlas solo, hay que encarnarlas. Entonces no solamente es que pensemos en términos feministas, no solamente es que seamos feministas, porque pensar en términos feministas y ser feminista también lo puede ser un varón, hasta ahí podríamos llegar, sino que es que nosotros encarnamos las dificultades que las mujeres tienen para conciliar, siendo que los varones no siempre la encarnan. Entonces, estas dificultades encarnadas se tienen que poner sobre la mesa todos los días cuando se ejerce en la política. Y hay que frenar y decir no estoy, no puedo ir, lo siento, llama al medio y dile que venga mañana. He cerrado el Telegram, son las 12, me tengo que ir a mi casa. Es decir, ese no, es que lo vamos a hacer porque estamos enseñadas a hacerlo y porque tenemos una conciencia tan clara de responsabilidad en este punto, que si no lo hiciéramos sufriríamos tanto que la política nos devoraría. Para frenar ese devorar y más bien poder abrir el espacio de representación, de participación, que deje de ser disuasorio estar ahí, un ejercicio ahora de imaginación, vamos a ponernos en que ya estamos en finales del mes de mayo, que nos queda todavía un poco por delante y un poco que además tiene tela lo que nos queda por delante. Estás ya en el Europarlamento, que es una de las cosas, fácil de resolver o no, pero una de las cosas que consideras que urge cuando entres en el Europarlamento, que haya que hacer, que haya que encarar. ¿Qué necesita con urgencia Europa? ¿Qué necesitamos quienes vivimos en Europa con urgencia, más bien? Mira, te voy a decir dos cosas que una no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que en Europa se tiene que trabajar en equipo, con equipos muy cohesionados y unitarios, a través de consensos y responsabilidades corales y llevándose muy bien. Primero porque la propia institución lo exige y segundo porque una de las cuestiones, una de las cosas por las cuales yo decidí liderar esta lista es precisamente porque pienso, y espero no equivocarme, que es una lista unitaria, cohesionada, donde hay muchas personas diferentes de izquierdas, de las diferentes izquierdas, que están dispuestas a luchar por un proyecto político común. Y yo creo que uno de los retos más importantes es mantener ese espíritu.
que puede que inicialmente no sea fácil, pero que yo creo que va a haber una muy buena disposición en ese sentido, ¿no? Lo segundo es que creo que hay determinados temas que en Europa hasta ahora han estado en cierto modo orillados, y uno de ellos ha sido el de las mujeres. La Comisión de Mujeres, precisamente, por lo que he sabido, está bastante infravalorada, y creo que es una comisión que hay que poner en valor, que hay que empezar a trabajar fuerte desde ahí. Todo el tema relacionado con los derechos humanos dentro de la Unión Europea creo que también es un eje importante, porque las comisiones importantes de la Unión Europea pues son las de economía, las de transición ecológica, las de comercio, industria, es decir, básicamente las de la Europa mercado. Y yo quiero que esta Europa deje de ser un mercado, o no quiero que deje de ser un mercado, quiero que sea un mercado igualitario, con acceso, digamos, a todos, es decir, otro tipo de mercado, y desde luego quiero, y lo he dicho muchas veces, sustituir, y me gustaría que se estuviera pues esta Europa fortaleza, de política de muros, ¿no? por una Europa que tuviera en consideración los cuerpos, ¿no? La vulnerabilidad, las necesidades, que no son sino la base antropológica de los derechos. Para mí ese es el objetivo principal, ¿no? Que me lleva así en términos muy generales, ¿no? A Europa. Me imagino que después habrá muchas otras cosas que hacer allá. Bueno, en realidad esto que has dicho englobaría todas esas muchas cosas, con el deseo de que la próxima vez que podamos estar aquí charlando un rato aquí o en el Europarlamento o donde toque, tengamos por delante un paso contundente hacia una Europa feminista, ecologista, de los derechos humanos. Con ese deseo y con veros entrar con fuerza es con el que te emplazo a que nos cuentes más adelante cómo va todo y que sea con las mejores noticias posibles. Seguro que lo vamos a hacer muy bien. Hay mucho que hacer y sería desaprovechar una oportunidad de oro con todos los recursos que hay en Europa para ponerlos en la mejor dirección, ponerlos en la dirección equivocada. Dirección acertada, y además que así nos sea útil también a quienes vamos a estar en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos, por supuesto, en los parlamentos autonómicos. Siempre en coordinación, hasta en el último punto de España. Pues nada, la próxima nos coordinamos también para un café. Muchas gracias, sí. María Eugenia. Gracias a ti.